o de pronto la creación de una cámara empresaria denominada Clara, que es una cámara de líneas aéreas de la República Argentina, propiciada por Aerolíneas Argentinas, y donde se invitó al resto de las empresas, creo que está el audio abierto, pero les decía que se propició la invitación al resto de las empresas que hoy operan en la actividad aerocomercial, y la primera pregunta que hacían especialmente las empresas nuevas, las denominadas low cost, era que no tenían inconveniente en sumarse a esa cámara en la medida que no perdieran la posibilidad de negociar colectivamente en forma descentralizada. Y ante la primera inquietud planteada en ese sentido, la respuesta de esta nueva cámara era que cada vez que una empresa se incorporara a la cámara, automáticamente delegaba esas facultades de negociar colectivamente en la cámara empresaria. Con lo cual se empezó a generar una sospecha o una inquietud en torno al verdadero propósito de defender los intereses de toda la actividad que proclamaba esta cámara, ¿no? Y al cabo de un tiempo se terminó de develar que para lo único que se quería utilizar en materia laboral esta cámara era para usarla como un vehículo para negociar nuevas expresiones convencionales por actividad que le fueran impuestas a todos los empleadores de la industria, con independencia de la cantidad de trabajadores que tuvieran afiliados a los sindicatos dentro de esa actividad, o la cantidad de empleadores que estuvieran o no adheridos a esa cámara clara, ¿no? Y el primero de ellos en romper el juego fue APLA, que es el sindicato de pilotos, que hace 20 días negoció por primera vez en la historia aerocomercial argentina un convenio de actividad para todos los pilotos de líneas aéreas regulares y no regulares. Y obviamente cuando uno analiza ese convenio, que fue homologado rápidamente, fue firmado y homologado casi en 48 horas. Esto, para los que tenemos experiencias en los trámites de homologación, sabemos muy bien que no es el plazo corriente, ¿eh? Con lo cual, esta suerte de caballo de Troya, que me permito denominarlo así, porque uno ve ese convenio colectivo y, y no respeta ninguna de esas particularidades que suelen priorizar las compañías que han llegado con posterioridad y que denominamos o simplificamos bajo el nombre de low cost, provocó un cimbronazo. Pero donde más impacto generó fue en los propios trabajadores, porque muchos de los trabajadores que se desempeñan en estas empresas en algún momento han pasado por compañías aéreas que han tenido salidas traumáticas. Hay muchos ex empleados de la APA, muchos ex empleados de Southern Winds, muchos ex empleados de LATAM, muchos ex, ¿no? Y muchos tienen una memoria muy viva y muy activa respecto a cómo de pronto perdieron su empleo por conflictos intrasindicales. De hecho, muchas de estas empresas han reclutado pilotos que estaban volando en el exterior, producto que se tuvieron que ir despedidos por un conflicto intrasindical entre APLA y WALA, allá por el 2008-2009, que ocasionó que las medidas de acción directa que tomaba el sindicato, que no fueran acompañadas por determinados pilotos que no estuvieran afiliados, eso determinaba no solamente que dejaran de volar para aerolíneas porque eran despedidos por presión del sindicato, aunque no se crea, a veces los sindicatos presionan para despedir a sus propios representados, sino que se llegó al extremo de llegar a construirse una lápida con el nombre de esos pilotos despedidos, y se ubicó en el piso de acceso al sindicato para que cada afiliado que ingresara al sindicato tuviera la oportunidad de pisar esa lápida. Imagínense el nivel de radicalización y de conflictividad de algunos de los sindicatos que se toman el trabajo de utilizar recursos de los propios trabajadores para este tipo de acciones, ¿no? Entonces, frente a esta situación, en el caso de Flybondi, que tiene un modelo de encuadre sindical y convencional distinto, porque desde hace 4 años se creó una asociación
fomentada por los propios trabajadores, que vuelvo a insistir, la mayoría son ex que han pasado por experiencias traumáticas, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos organizamos de otro modo? Porque no queremos volver a atravesar por situaciones como las que nos llevaron a perder el empleo, a tener que irnos del país, incluso a volar para compañías como Aeroméxico, como Copa y como tantas otras de las que fueron reclutados gracias a la llegada de estas empresas low cost. Y se organizaron en las dos empresas de manera distinta, con dos modelos distintos, porque realmente este, Flybondi y JetSmart tienen una cultura organizacional distinta, que se apoya en principios distintos, pero en el caso puntual de Flybondi hay una asociación gremial de trabajadores de Flybondi que tiene a las cuatro especialidades incluidas dentro de su propio estatuto. Es un sindicato que tiene simple inscripción gremial, y hago una pequeña digresión ahí, una simple inscripción gremial como el 49,5% de los sindicatos de Argentina, ¿no? Digo, porque algunos dicen, ah, bueno, pero es una capitis diminucio, la verdad que si no tiene personería gremial no debería negociar colectivamente. Bueno, como el 49,5% de los sindicatos hoy vigentes en el país, ¿no? Lo que muestra el grado de descomposición que tienen algunos aspectos de nuestro modelo sindical y de negociación colectiva. Y les decía que están las cuatro especialidades, es decir, los pilotos se agruparon con las tripulantes de cabina de pasajeros, o con los tripulantes de cabina de pasajeros, y el personal técnico, y el personal operativo o de rampa o comercial, y crearon este sindicato y le plantearon a la empresa negociar exclusivamente en el ámbito de la empresa. Y así hace más de 2 años empezó esa negociación hasta que llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, este mismo sindicato fue el que acordó suspensiones concertadas con Flybondi, que permitieron mantener el nivel de empleo, hoy más de 1.100 puestos de trabajo directos. Eh, y cuando se encontraron con esta novedad, indudablemente aceleraron el proceso de negociación y terminaron suscribiendo hace pocos días el primer convenio colectivo de trabajo de empresa entre esta asociación gremial de trabajadores de Flybondi y Flybondi. Algo que entiendo que los sindicatos aeronáuticos todavía no conocen, pero que cuando conozcan eh, va a provocar una reacción natural. Espero que no llegue al extremo de las reacciones que ejemplificaba de la década pasada, pero que se espera que no sea tomado con agrado y en ese sentido, como el sindicato es bien consciente que tiene una simple inscripción gremial, se tomó el trabajo de legitimar la negociación colectiva a través de la firma de ese convenio por cada uno de los trabajadores alcanzados. Yo quisiera aclarar que del 100% de trabajadores eh, en convenio, el 86% suscribió ese convenio. Y ese 86% representa el 98% de los trabajadores incluidos, lo que indica que no es cierto esa regla que se suele utilizar de que la negociación colectiva descentralizada lo que busca es excluir personal de convenio o digamos, hacer crecer ese renglón de los denominados fuera de convenio. La prueba más contundente es esta, digamos, el 100% de trabajadores en relación de dependencia de esta compañía, el 86% está dentro de este nuevo convenio colectivo. Y claro, este sindicato ha pedido la personería gremial y obviamente no la obtiene. Y no lo obtiene por razones que seguramente deben exceder las cuestiones de orden técnico, ¿no? Porque nadie duda que un sindicato de empresa es el más representativo dentro de esa empresa. Y si ha firmado un convenio, ese convenio ha sido refrendado por el 86% de los trabajadores, claramente no debe haber otro sindicato que pueda compulsar afiliados con ese nivel de adhesión, ¿no? Ujú. Cabe señalar aparte que ninguno de estos trabajadores tiene doble afiliación. Digamos, los trabajadores que han firmado este convenio están solo afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores de Flybondi, que algunos sindicatos, como en el caso de APLA, a través de su secretario general ya ha salido a explicar que se trata de un sindicato amarillo para aquellos que tenemos más edad. No le dicen sindicato amarillo porque los colores de Flybondi sean amarillos, sino porque es la manera despectiva con la que se dice que es un sindicato creado por la propia empresa para ser funcional
a los intereses empresarios, ¿no? Y la verdad es que este sindicato no nació así. Flybondi sabía que cuando fuera a reclutar trabajadores que habían pasado por experiencias traumáticas, especialmente en la actividad de vuelo, eh, iba a existir un serio problema cuando viniera el desembarco de los sindicatos tradicionales, pero en el 2018, cuando Flybondi empezó a operar, la primera decisión que tomó fue ir a ver a cada uno de estos sindicatos. Fue a ver a APLA, fue a ver a APTA, fue a ver a Aeronavegantes y a APA, y lo fue a ver con una propuesta concreta que significaba categorizar a los trabajadores, definir un criterio de revisión de salarios, incluso contempla, como contempla este nuevo convenio, una fórmula de participación de las ganancias. El 15% de las ganancias que obtenga la empresa se distribuyen en una fórmula polinómica al personal, pero por supuesto no se concebía un escalafón por antigüedad, y eso fue el primer choque cultural que hubo con los sindicatos aeronáuticos tradicionales, que hacen de la antigüedad un elemento basal, digamos, innegociable. Tampoco hay contribuciones solidarias. De hecho, este nuevo convenio colectivo que acaba de firmar Clara con el sindicato de pilotos nos llama la atención porque contempla un aporte del 2% que se le saca a cada piloto de toda la industria en Argentina. Digamos, yo creo que a ningún piloto se le ha consultado si tiene interés de dejar el 2% del sueldo sin ningún tipo de rendición. Pero bueno, esto es parte de esta mirada inclusiva, entre comillas, que algunas negociaciones propician, ¿no? Con lo cual, este comentario tiene que ver, Perdón, sí, Héctor, ¿el 2% ese con qué destino es? con un destino cultural, social, asistencial y de capacitación, pero sin rendición, Ah, ok, digamos. está bien. Es simplemente Famoso un, aporte solidario, ¿no? exactamente, un aporte solidario. Eh, que, bueno, obviamente, si fuera solidario, lo que hubiera correspondido es cuanto menos una consulta a los que van a aportar. Pero no, eso Ujú. Ujú. no va a pasar, no está en la lógica de este tipo de cosas. Con lo cual se avisora en las próximas semanas un verdadero choque que muestro esto que yo les comentaba un poco al principio, ¿no? Lamentablemente, cuando uno habla de reformas laborales en Argentina, se ha instalado fuertemente que una reforma laboral lo que conlleva es pérdida de derechos, ¿no? Lo que conlleva es como si no hubiera pérdida de derechos, como si la realidad en Argentina todos los días no se tradujera en una pérdida de derechos para aquellos que pasan a la informalidad, para aquellos que pierden el empleo o para aquellos que están parcialmente en la clandestinidad, especialmente en un país que hace 10 años que no genera empleo privado y el único empleo formal que crece es el empleo público, ¿no? Con lo cual, Perdón, Héctor, para este caso, como para otros, ¿vos prevés una continuidad entre la gestión anterior del ministro saliente y de la nueva ministra? mirá, te lo voy a contestar con un ejemplo, porque hemos venido con ganas de hablar de casos bien concretos para que no quede todo en un pensamiento abstracto. Mira, la respuesta a tu pregunta podría ser la pandemia. ¿Qué ocurrió Dale. en la pandemia, no? En la pandemia, este sindicato con simple inscripción igualmente negoció y negoció en el peor contexto, porque negoció preservar los empleos a cambio de una asignación no remunerativa por suspensión del 75% del valor del salario, Del bruto, sí. del bruto. Cuando estas empresas recibieron la objeción por parte del Ministerio de Trabajo diciendo esto no se puede homologar porque el sindicato no tiene personería gremial, lo que se le Sí, dijo de la empresa y desde el sindicato es, pero igualmente lo que estamos pactando está alineado al acuerdo tripartito entre la Unión Industrial, la CGT y el gobierno, con lo cual el mismo gobierno sí. nos rechaza algo que ha validado. Y la respuesta fue, pero no debe negociarlo ese sindicato, sino que debe negociarlo los sindicatos que tienen personería gremial. Entonces nos dimos Ujú. vuelta y nos pusimos a ver qué habían hecho los sindicatos con personería gremial en la pandemia. Y bueno, en Ujú. Aerolíneas Argentinas y en Austral, porque en ese momento todavía estaba Austral, negociaron una asignación no remunerativa del 100% del valor del salario. Ajá. Es decir, sin atender que las empresas aerocomerciales fueron una de las primeras que se quedaron todas en tierra, con los aviones totalmente parados y con cero ingreso durante 5 meses, ¿no? Claro, una Pero, cosa es cuando Héctor, lo esto paga el fue Estado. con Moroni. Esto fue con Moroni.
Claro, te preguntaba por el tema si prevés una continuidad con Olmos. No, bueno, por ahí la ministra está más preocupada por ver cómo nos va en el Mundial, pero más allá de Ah, que puede que tenga algún matiz diferencial, yo aspiraría que sí, porque esto es distinto, Gustavo. ujú, Acá el Mm. 86% de los trabajadores de una compañía acaba de sí, refrendar un convenio colectivo que tiene hasta un carácter plurindividual, si se quiere. ujú, Con lo cual, si realmente es una gestión que atiende el interés de los trabajadores, creo que no debería haber inconvenientes. Ahora, si de pronto la gestión prioriza otro tipo de intereses, es posible que tengamos las mismas dificultades que yo te comentaba y que contribuyeron también a que LATAM acelerara la decisión de irse del país, cuando quiso ujú. negociar sus pensiones concertadas y la postura de los gremios fue: pretendemos cobrar el mismo valor del salario en actividad que el ingreso cuando no hay actividad, cosa Ujú. inviable, y todos sabemos por qué es inviable, ¿no? Así que yo te diría que es difícil de avisorar, pero se va a saber Ok. rápidamente, ¿no? Se va a saber rápidamente. Tengo entendido que el sindicato firmante del convenio ya le ha pedido una entrevista a la ministra. Veremos cómo le va. Seguramente los sindicatos aeronáuticos también le van a pedir una entrevista a la ministra. Y bueno, los empleadores quedarán en el medio, también con la idea de ser escuchados, porque en definitiva este tipo de negociaciones legitiman a los actores sociales, ¿no? Legitiman a un Ok. sindicato con su poder real, legitima a un empleador que negocia en el nivel que quiere negociar. Y entonces ya para ir cerrando y no quitar más tiempo, se me ocurrió hacer un paralelismo con lo que también ha ocurrido en otra actividad novedosa, no porque hayan llegado nuevos jugadores con interés de hacer o de prestar la actividad bajo un paradigma distinto en el modo de producción, Ujú. sino en la tecnología que utilizan, que es el caso de la energía eólica. Entre Ah, las sí. empresas que han llegado a Argentina, una de ellas es Vestas. Ujú, Obviamente Vestas es uno de los grandes operadores y mantenedores de aerogeneradores en el mundo. Hoy está controlando más de 63.000 aerogeneradores que están generando energía limpia en todo el mundo, y ha llegado a Argentina y le ha brindado este servicio a muchos inversores, fuertes inversores de Argentina y del exterior. Y básicamente se han radicado en la capital del viento, que es la provincia de Chubut, ¿no? Que es donde está prácticamente el mejor viento del país. Y fíjense que estas empresas empezaron a negociar, digo estas empresas porque hay un grupo de empleadores que se dieron cuenta que tenían que negociar un convenio colectivo propio, porque la ujú. forma de generar y mantener energía eólica es distinto a otras modalidades A de las energía, convencionales, claro, sí. a las convencionales, y consiguieron persuadir al sindicato de Luz y Fuerza, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, y firmaron un convenio colectivo para todo el país, menos la Patagonia, porque en la Patagonia hay un sindicato de Luz y Fuerza, Patagonia, que se llama Ujú, Patagonia. Regional. Justamente Luz y Fuerza Patagonia está fuera de la federación y tiene una mirada muy patagónica, muy propia, con lo cual el planteo fue: si yo tengo un convenio colectivo ultra activo que ya tiene muchos años, vamos a aplicar ese convenio ultraactivo con independencia de la tecnología, sea energía eólica, bueno, energía solar prácticamente en la Patagonia no hay, sino que está radicada en otra parte del país. ujú, Y entonces ahí hubo otra colisión, porque claro, en la energía eólica la jornada, el recorrido en los clústeres y en los parques eólicos está ubicado a tanta distancia que no se puede pensar en una jornada menor a las 9 horas diarias, porque hay ujú. mucho tiempo que insume el traslado entre El viaje, parque sí. eólico y parque eólico, ¿no? Entonces el primer choque cultural se generó con la jornada, porque este convenio patagónico tiene una jornada de 6 horas, ¿no? Y estas empresas llegaron al país y empezaron a operar con un esquema de 8 horas. Y ahí se generó el primer conflicto, y este conflicto yo se lo sintetizo rápidamente, pero una vez más vuelve a ver, a visualizarte este desacople entre el interés que persigue un sindicato que cree entender a sus representados
y el interés de los propios representados, que cuando la empresa se tuvo que dar vuelta y decirles lamentablemente va a haber que bajar la carga horaria y adecuar los salarios porque no se puede trabajar más de 9 horas por día, claro. sino que hay que ir a un esquema de 6, fueron los propios trabajadores los que masivamente plantearon continuar con el mismo esquema, Ujú. continuar con un esquema de 9 horas, continuar con un adicional que se pagaba por esas 2 horas adicionales diarias, que equivalen a las horas extras, al 50%, ¿no? Sí. Pero bueno, es adicional, Ujú. pero que las empresas necesitan que no sea una hora extra porque necesita planificar a lo largo de todo el año el trabajo, entonces no puede depender de la decisión, de la voluntad de cada trabajador, O que se pasen del límite. o que se pasen del límite, con lo cual, Gustavo, ahí la respuesta de los propios trabajadores fue un petitorio firmado por el 82% de los trabajadores de esa región, pidiendo firmar un acuerdo que refleje lo que ellos pedían, aunque el sindicato planteara otra cosa, aunque el convenio 625, que es el que ellos tienen, diseñado para cooperativas, diseñado para generadoras de electricidad térmica Claro, sí. y no para este tipo de modalidad o tecnología. Lo cierto es que la empresa se encontró ante un dilema: ajustarse a las particularidades de un modelo que está en crisis o atender al propio interés de los trabajadores y, por supuesto, al interés de la operación. Ujú. Porque operar con un esquema de 9 horas de lunes a viernes no es lo mismo que operar con un esquema de 6, eso es claro. Como resultado se firmaron acuerdos plurindividuales, y el sindicato se terminó corriendo, no los objetó, no los cuestionó, los firmaron tanto afiliados como no afiliados, esto es independiente, pero bueno, me parecía que era también un ejemplo que Bien. transversalmente empieza a mostrar cambios ascendentes que vienen más del interés de los propios trabajadores hacia arriba que de este modelo con el que convivimos, Ujú. donde la preponderancia del Estado y la definición desde el Estado hacia los actores sociales es mucho más fuerte, ¿no? Entonces quizá estos casos muestran, Ujú. son botones que sirven de muestra para evidenciar dos cuestiones: que tenemos un modelo en crisis que ya lo sabemos, pero que ese modelo en crisis no solamente es en crisis para los empleadores, es en crisis en detrimento del propio interés de los trabajadores, ¿no? Ujú. Así, así que ese es un poco el planteo a modo de casi de provocación. Claro, sí. Excelente, Bueno. excelente. Bueno, algo conocés de esto, ¿no, Yo creo Mariano? Lo que último que estaba hablando Héctor. Sí, claro, Mariano sí, lo sí, conoce, lo la verdad conoce. que lo he conocido y lo he vivido y de alguna manera lo sigo viviendo desde Ahí se te fue el sonido. Mariano. Bueno, Se quedó callado. ahí. No, no era Claro. yo. Bueno, Creo que lo perdimos, pero bueno, sí, sí. Pasa que efectivamente. está ahogado por el conflicto Sí, sindical no muy solo hay grande. viento en Chubut, Héctor, en Santa Cruz también hay mucho Sí, sí, viento y sí, por ahí le pasó como en esa esquina de Durazno y Convención que decía Jaime Ross, a Mariano a lo mejor se lo llevó el viento. Ahora, Ojalá que no, ojalá que no. Eh, Federico, entonces, Gracias, ¿seguimos por tu Gustavo, lado? gracias. Dale, sí, sí, se sí. Un fue poco tomar no va a ser fácil tomar la Ahí posta de volvió, Héctor. lo trajo el barrilete cósmico, lo trajo el viento. en el trabajo, Este, digo, no va a ser se fácil tomar han- la posta de Héctor, que deja la vara siempre bien, bien alta. Como dijo Héctor antes, es un gran placer sí, también para mí ser parte de este panel en el marco de la comunidad ADRA y por supuesto que lo agradezco infinitamente y realmente lo disfruto mucho porque, como decía Mariano al comienzo, hemos venido trabajando con los spots de ADRA en los últimos 2 años y ha sido un tema muy divertido. A ver, la pandemia nos generó un tsunami de normas constantes que debíamos todos tratar de analizar y de alguna manera explicar. No era fácil porque en el medio de la explicación estaba la crisis empresarial, la crisis de los líderes, digo, la definición de los esquemas de liderazgo fue muy, muy complicada desde el punto de vista de recursos humanos. Siempre digo que no quería estar en el zapato jamás de los líderes de recursos humanos. También era complicado estar en nuestros zapatos porque los abogados laboralistas tuvimos que amacarnos lindo durante todo ese tiempo de pandemia. Sí, Pero bueno,
llegamos a esta altura a hacer un balance de 2022 con los temas de la agenda más importantes. No es fácil definir 2, 3 temas relevantes. Creo que hemos hecho un trabajo con los panelistas y con ustedes dos, Gustavo y Mariano, importante porque tenemos la responsabilidad de pensar cuáles son los temas más relevantes. Aquellos que no estamos tocando, por supuesto que invitamos a todos para que nos traigan sus sugerencias para poder seguir el próximo año con los temas de la agenda. Pero Dale. bueno, como decíamos antes, el tema sindical siempre es un tema absolutamente preocupante. Como dice Héctor, hay una crisis tremenda a nivel de representación. Como dijo Héctor, muchas veces la negociación colectiva no mira el interés de los representados, sino solamente de la dirigencia gremial, en el afán de generar recaudación para su propio sindicato, lo cual está en contra, obviamente, del fin inicial y primordial de lo que es representación colectiva. Realmente he vivido con la parte de la charla de Héctor un enorme déjà vu, porque claro, yo también fui abogado de aerolíneas argentinas allá por el año 99, cuando estuvo American Airlines en la administración de aerolíneas, y realmente esta actividad profesional y el desafío de estar asesorando una compañía que tiene 6, 7 sindicatos es algo muy atrapante, y evidentemente el devenir de la historia hace que al día de hoy sigamos todavía bien complicados en esta gestión sindical. Vamos a los temas recurrentes, más allá de, como decía recién, el tema colectivo es absolutamente recurrente, pero en la gestión del día a día, teletrabajo y salas maternales ahora generan para la gestión, digamos, una preocupación inminente. Es lo que todos están pensando, con algunas particularidades, entre otros temas, pero todos están pensando porque saben que debemos resolver más temprano que tarde qué vamos a hacer con el esquema de teletrabajo, cuándo el esquema de teletrabajo va a ser definitivo, cuándo el teletrabajo va a imponerse como una condición contractual, cuándo la ley está vigente, lo cual es increíble que sigamos discutiendo. A ver, era increíble que lo discutiéramos en el mes de abril, y nosotros, aún en el marco de la comisión de ADRA, hemos tenido posiciones encontradas, lo cual estuvo bárbaro porque efectivamente nutríamos muchísimo nuestras propias convicciones, pero más allá de la disquisición que teníamos a nivel legal, lo cierto es que, sobre todo en el teletrabajo, acá la gestión ha ido primero que la ley. A ver, Ajá. siempre que eh, sale una ley o se regula una situación de hecho, la ley viene después de la situación de hecho. La ley trata de regular conductas, comportamientos o situaciones puntuales de la vida de sociedad, y específicamente de la vida en el marco de una relación laboral. Ujú. Entonces, lo más adecuado siempre es que una ley regule una situación de hecho puntual, y no a la inversa, tal como ha ocurrido con el tema de la ley de teletrabajo. Y tal vez fue este problema el que generó que la ley de teletrabajo haya sido una herramienta no solamente mal escrita, sino fundamentalmente inoportuna y seguramente ineficaz para regular las relaciones laborales en un marco de trabajo remoto. Esta discusión que hablábamos antes de si la ley está vigente o no está vigente, claramente para la gestión es un tema abstracto. Tal vez era bueno discutirlo, debatirlo entre nosotros, pero para la gestión no, porque las empresas que se precian de tal, las empresas que tienen una política de recursos humanos bien sólida, han avanzado mucho antes que la ley en la definición de cuáles son las pautas que un teletrabajo debe tener. Cómo Ujú. debo, en el marco de un teletrabajo, cómo la compañía debe acompañar al teletrabajo y debe regular ese teletrabajo. La ley creo que queda bastante, te diría, o les diría, ineficiente respecto de la gestión. Creo que la gestión va a poder mucho más que la ley, y aun cuando deba entremezclarse de alguna manera entre los principios, derechos y obligaciones que derivan de esta ley.
Ujú. Déjame compartir una breve presentación. Vamos a ir Dale. rápido. No quiero tampoco generar en esta charla toda una conferencia de neto corte académico. Quiero ser lo más práctico posible en estas Dale, dale. cuestiones relativas a la ley de teletrabajo. Como decíamos antes, no vamos a dejar de pensar y de seguir analizando otros temas de coyuntura que son tan relevantes como teletrabajo y salas maternales o salas de cuidado. Hay otro sinfín de situaciones que llenan la agenda, pero bueno, en esta ocasión nos detenemos en esto. Dale. A ver si logro pasar esto, ¿cómo sería? Flechita. O Bien, enter. ahí estamos. Pasa que yo veo algo muy distinto a lo que ven ustedes, Bueno. entonces no es tan fácil. Bueno, estamos bien, ¿no? Sí, Más allá perfecto. de lo que Teletrabajo, dice, vigencia y registro, dice. impecable. Entonces, más allá de la adquisición normativa, yo lo que les planteo es mi posición personal. La ley de teletrabajo, en mi criterio, está vigente plenamente desde el 1 de abril de 2022. Ujú. Y acá tengo, obviamente, gente que 2021, dice sostiene ahí. mi posición de, no, esta es la vigencia a partir de, está bien, perdón, de 2021. La cuestión central pasaba por definir a partir de cuando está vigente la ley y qué consecuencias tiene la vigencia de la ley, ¿no? La situación puntual es, si está vigente la ley, se aplican las disposiciones que la ley establece. Ujú. Y yo creo que se aplican las disposiciones que la ley establece en cuanto se trate de normas compatibles con la situación de pandemia que vivíamos, hasta por lo menos el año pasado. La realidad es que bajo el criterio de la voluntariedad, o específicamente una de las previsiones que establecía la ley, la mayor parte de las compañías consideró que ese teletrabajo que venía siendo desarrollado fue y lo es todavía hasta que siga vigente el decreto 260 del año 2020, que es hasta el 31 de diciembre, que en función de que se trata de un trabajo o de trabajo forzado, la ley no era exigible en todos sus términos. Ok. Esta vigencia que creo que considero que tiene la ley, lo que genera como consecuencia directa es que el empleador debe cumplir efectivamente con las previsiones que la ley establece en diferentes artículos puntuales, dejando a salvo aquellos que no puedo aplicar por resultar incompatibles a la situación de pandemia. Entonces, lo central de la discusión, y esto es lo que generó después la resolución 142 del Ministerio de Trabajo, con respecto al tema de la ratificación del principio de voluntariedad, es la definición de si la ley de teletrabajo, o si, digamos, el teletrabajo en sí, como modalidad de prestación, se incorporaba o no incorporaba como condición permanente o definitiva de la relación laboral entre las partes. Ujú. Lo que específicamente creo que define la legislación, tanto a partir de la ley como a partir de la resolución 142, es que este trabajo forzado por la pandemia en teletrabajo no se incorporó jamás como condición definitiva en el contrato de trabajo, sino exclusivamente definía una modalidad de prestación en la emergencia sanitaria, en el teletrabajo forzado, pero que de todos modos no invalidaba la aplicación de la ley. Las Ujú. compañías lo que hicieron, por lo menos en alguna proporción, fue establecer un esquema transitorio de teletrabajo diciendo que en todo este periodo en el cual no puedo definir con precisión si la política de teletrabajo o si la prestación de teletrabajo será una condición definitiva, bueno, esto es una práctica experimental, esto es una prueba piloto que no se incorpora como condición del contrato de trabajo, sino que exclusivamente en vigencia de la ley es un teletrabajo, no puedo denominarlo de manera distinta
pero no es una condición incorporada definitivamente al contrato de trabajo. Bueno, esto hasta cierto punto, porque en algún sentido, si yo considero que la ley está vigente, también podría ser parte de un reclamo la precisión de que la prestación en teletrabajo, como ha subsistido, aun cuando hayan desaparecido casi en su totalidad las restricciones que impedían esa libre movimiento o circulación, entonces los empleados hoy tienen una prestación en teletrabajo que se comportó como un derecho adquirido o como una condición incorporada al contrato de trabajo en función de los actos propios, en función de una situación que, coyuntural o no, generó una mecánica o modalidad de trabajo. Entonces, el riesgo y la contingencia que veo es que efectivamente en todos aquellos casos de empresas que no hubiesen, o empleadores que no hubiesen reafirmado o ratificado que la prestación de teletrabajo no es una condición permanente, sino todavía una modalidad desarrollada que se despliega en el marco de una restricción de circulación, sostenga que efectivamente hay una condición incorporada. ¿Mm? Y en esto entra la cuestión relativa al principio de voluntariedad, ¿sí? Del lado del empleador hacia el trabajador, bueno, específicamente el empleador podría recibir ese reclamo de parte del trabajador diciendo, yo estoy muy cómodo en casa. A ver, todo lo estamos en alguna proporción. Si nosotros nos dicen, señores, a partir de mañana vuelven a trabajar, se va a complicar bastante la respuesta del empleado. Y no podemos nadie de nosotros hacernos los distraídos, porque a todos nos gusta efectivamente tener en mayor o menor medida un esquema de teletrabajo determinado. A mí, yo vivo en Citibel, viajaba antes todos los días a Buenos Aires al estudio y ni loco lo vuelvo a hacer. Si yo estuviese en relación de dependencia y mi empleador me dijera, a partir de ahora, vigente la ley de teletrabajo, con efectos a partir del 1 de enero de 2023, en función de que el 31 de diciembre queda sin efecto, salvo prórroga, la ley de emergencia ocupacional, Sí. Entonces, cuando me citen a trabajar y cuando algunas empresas digan, a partir del 1 de enero, todos vuelven a la actividad presencial, quiero ver cuántos empresas reciben el telegrama del empleado diciendo, señores, el teletrabajo se ha transformado en una condición contractual. ¿Podré decir yo que a falta de voluntariedad de parte del empleador, a falta de acuerdo expreso, no puede el empleado reclamarme la continuidad de una condición, entre comillas? Yo como empleador no me las voy a ver sencillas. Es En como un sentido variable, contrario, estás diciendo, Federico. ahí estamos, ahí vamos. Yo no, a ver, desde el lado del empleador hacia el trabajador, evidentemente, sin haberle planteado al trabajador una propuesta de teletrabajo, no podríamos obligarlos a continuar teletrabajando. ¿Sí? Si tengo una decisión de plantear un esquema de trabajo de 4 veces por semana, yo no podría fácilmente decirle al empleado, te quedás en tu casa, ¿sí? Las 4 veces por semana. A ver, no podría fácilmente, ni en sentido estrictamente legal, no tendría derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque falta la voluntariedad. Ahí sí, claramente se aplica esta resolución de trabajo 142/2021 y como decís vos, en el caso hipotético de que yo pretendiese imponer el regreso a las oficinas o pretendiese imponer otra condición, evidentemente el trabajador tendrá derecho a impugnar la decisión del empleador y decir, no, señores, no hay posibilidad porque específicamente la ley prohíbe tener por, digamos, transformado en una condición a falta de voluntariedad. Ahora, a tal punto creo yo que había un inicio de vigencia de la ley de teletrabajo que ya aún antes de la
finalización de vigencia de la ley de emergencia ocupacional, salió el registro del teletrabajo. De modo muy tibio, si se quiere, porque no hay ninguna norma que más allá de su creación hubiese establecido sanción por el incumplimiento. Hasta hace pocos días uno se metía dentro del registro y daba error. Ya ayer traté de hacerlo para justamente ver en qué estado estamos, y ayer perfectamente podía registrar en teletrabajo a los empleados del estudio. O sea que, ¿cómo podría yo sostener que la ley no está vigente si hoy está vigente un registro de teletrabajo desde octubre de 2022, recién operativo a partir de ahora? Eso es un punto central sobre el cual tenemos que caminar a algo, y sobre el cual creo yo vamos a tener algún tipo de discusión más o menos violenta a partir seguramente de 2023, cuando las empresas decidan finalmente qué hacer con la herramienta de teletrabajo. Por lo pronto, más allá de esta disquisición entre la aplicación automática de la ley o bien la nueva condición incorporada de contrato de trabajo, yo lo que siempre digo es, tratemos de escribir algo. Tenemos poco tiempo ya para dejar de pensar que podemos postergar la definición del esquema de teletrabajo, porque, insisto, hay un registro de teletrabajadores, porque la postergación de la nota sobre transitoriedad también podría generarnos un conflicto importante. Ahora, sí o sí tengo que definir ya la política, no, pero por lo menos tenemos que decir qué vamos a hacer, o por lo menos tenemos que decir, finalmente, señores, todavía no puedo tomar la decisión de cuál va a ser el esquema definitivo de trabajo y bajo qué modalidad vamos a continuar trabajando. Entonces, vamos a tomarnos un periodo más para ver terminada la emergencia ocupacional, al menos conceptualmente, bueno, qué metodología vamos a adoptar. A ver, nadie sabe todavía cuál es la mejor forma de trabajar. Nosotros pensamos que un esquema híbrido es el mejor esquema, así lo dicen las encuestas, así lo dicen la gente con la que hablamos en diferentes foros, pero no hay una precisión. Google quiere, bueno, armas oficinas en New York espectaculares para que todos vuelvan a trabajar, lo mismo que tantos unicornios, lo mismo que en la República Argentina, Globan ha hecho oficinas espectaculares en Córdoba con la idea de que todos vuelvan a la presencialidad. Veremos qué sucede en ese sentido. A ver, repasar las condiciones de la ley de teletrabajo tal vez se torne demasiado extenso, pero insisto en la necesidad de puntualizar algunas cuestiones en una política o en una propuesta de teletrabajo, sea definitiva como condición o sea como paquete experimental, ¿sí? Después nos ocuparemos eventualmente de cuáles son las condiciones intrínsecas de una política determinada. Me gustaría, bueno, tenerme básicamente en la cuestión relativa a los elementos de trabajo y los mayores gastos que asumen los empleadores. En esto ha habido bastante diversidad en cuanto a los criterios. La realidad es que en algunos casos he visto ya esquemas en los que la compensación por mayores gastos, bueno, llega a números realmente muy, muy importantes, a tal punto que efectivamente disfrazan un premio mensual, qué sé yo, de un esquema de 30.000 pesos de mayores gastos, no se sostiene en ningún lado, y efectivamente es una remuneración no registrada en todo lo que excede una objetiva conceptualización de ese mayor gasto, ¿sí? Y después tenemos el problema o el tema de las herramientas de trabajo que los empleadores deben otorgar a su personal, y esto de vuelta es bueno, una cuestión que la gestión supera a la ley. Hoy todavía tenemos una definición de herramientas derivada de una resolución de supervivencia de riesgo de trabajo del año 2012, esta resolución 1552 de 2012
todavía suspendida en su vigencia claramente hasta por lo menos el 31 de diciembre, porque estaba suspendida por el decreto 260 de 2020. Entonces, por ahora, por lo pronto, en estricto sentido legal, no hay obligación de entregar nada, más allá de lo que es específicamente necesario para que alguien trabaje en su casa. Si no tiene la computadora, el empleador le entregará la computadora. Pero se ha avanzado mucho más que esto y hay que pensar que efectivamente a partir del 1 de enero de 2023, bueno, estas herramientas o estructura que debe una compañía proporcionar a sus teletrabajadores no puede no considerar evidentemente la computadora, el matafuegos, el mousepad, el mouse para la computadora, una silla ergonómica. O sea, empecemos a comprar cosas, porque efectivamente, si queremos tener teletrabajadores, el empleador va a tener obligación absoluta por un tema de gestión y por un tema de ley de proporcionar a los trabajadores estas herramientas. Bueno, ya sabemos todos que la capacitación es fundamental, ya sabemos todos que hay que registrar una jornada de trabajo, sabemos todos que la prestación Y transnacional que venga a es mi una casa el regulación. RT a revisar si tengo todo en orden, ¿no? Perdón, Gustavo, ¿decías? Digo, y que venga a mi casa el de la RT, el de la administradora de riesgos del trabajo, para ver que tengo todo instalado, todo en orden, que el matafuego está cargado, que la silla es Exacto, hay toda una ergonómica. cuestión de deber de seguridad que se traslada efectivamente al domicilio o al lugar. Quiero ver cómo se resuelve el tema del lugar que no sea el domicilio, pero todo un tema en materia de seguridad e higiene en el trabajo, que también es importante trabajar en conjunto con la ART, cuando las ART se den cuenta que hay que trabajar en esto también, ¿viste? Bueno, así que el teletrabajo pasa básicamente por ese lado. Insisto en la sugerencia de empezar a escribir cosas. Ya no podemos demorar más. Políticas, ¿no? Claro, sí. Claro, las políticas, ¿qué es una política, un contrato? No quiero entrar con la descripción legal de si es un contrato o si es una modalidad de prestación. Me parece tremendo pensar que jurídicamente la ley el Código de Trabajo haya definido al teletrabajo como un contrato de trabajo. También lo había hecho respecto del contrato a tiempo parcial. No estamos hablando de contrato, sino que modalidad de jornada de trabajo en tiempo parcial o modalidad de prestación en el contrato de teletrabajo. No puede haber un contrato de teletrabajo incorporado a un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. No son dos contratos diferentes. Es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, un contrato de trabajo por plazo fijo, lo que fuese tipo contractual que se desarrolla en su modalidad de prestación de forma presencial, híbrida o teletrabajo al 100%. Sí. La registración va a ser efectivamente de la persona que teletrabaja. A ver, hay en el registro del teletrabajo es un cuadro de Excel y en ningún lugar del cuadro de Excel me está pidiendo una definición clara de cuál va a ser el software que la compañía va a presentar o pedir autorización para utilizar. Toda la cuestión de la ley de teletrabajo relativa a la exigencia del registro de software, mirando y con el espíritu de salvaguardar la intimidad del trabajador, me parece que fue un engaño a pichanga. O sea, esto no es parte de ese registro que se armó en una planilla de Excel que realmente es vergonzosa, ¿viste? Entonces, esta idea de la intimidad del trabajador, la salvaguarda de la privacidad, creo que queda en el olvido en función de una planilla de Excel que muestra el registro de teletrabajo. La realidad es que hay un registro, la realidad es que todavía no hay una definición por incumplimiento del registro, pero el registro habla a las claras de que tengo una ley de trabajo vigente. A ver, si no es hoy, será dentro de pocos días más. Y como decíamos, mundial de por medio, el año terminado. Entonces podemos avanzar en ese sentido. Bien. Sí. ¿Qué cosa? Una No, col- esto que hablamos siempre de la incertidumbre, los contextos VUCA, lo variable, incierto, desafiante, cambiante, ambiguo, todo esto, necesidad de los legisladores de poner las cosas claras y distintas y fijas, ¿no? Claro. Cuando el contexto está moviéndose continuamente. ¿Sí? Exacto. Es Bueno, como una a carrera ver, imposible, digamos. yo he sido siempre muy crítico de la técnica legislativa. Creo que la técnica legislativa nunca ha sido demasiado buena en Argentina
pero claramente para mí ha empeorado de forma muy dramática en los últimos 10 años. De alguna manera, la pandemia ha exhibido de manera muy violenta esa pésima técnica legislativa. Hay, por supuesto, argumentación de defensa, porque todos teníamos la urgencia de tener regulaciones constantes, entonces la técnica legislativa ha sido realmente bochornosa en función de lo que fue la urgencia en el marco sanitario en el que nos encontramos, pero Sí. bueno, también ha habido tiempos para redactar mejor y también había tiempos, o siempre hay tiempos, para arreglar y solucionar las desprolijidades, entre comillas, desprolijidades legales en que incurren los legisladores. El problema más importante y más crítico es cuando, a pesar de que uno se da cuenta, o los, digamos, actores sociales, nos damos cuenta de un yerro legislativo o de una insuficiencia legislativa, esto demore tanto tiempo en solucionarse. Ocurrió Sí, durante la pandemia con todo el tema de la prohibición de despidos sin causa para el personal de la industria de construcción, o la prohibición de despidos sin causa durante el periodo de prueba. Tardaron 3 meses en darse cuenta que en periodo de prueba no podía sostenerse que ingresara dentro de la prohibición. Así otras tantas cosas que todavía no se dan cuenta. Y la ley de teletrabajo es un ejemplo muy claro de aquellas legislaciones o regulaciones que claramente no van a ningún lado en alguno de sus postulados y que se mantienen. Yo no sé cómo todavía nadie se da cuenta que la regulación sobre trabajo transnacional es un espanto. O sea, pero no, no no, tiene... es que no tiene nada que ver tampoco con la ley de teletrabajo. Eso es un injerto. Yo, si me permitís, Fede, 2 segundos, Claro. los que hemos vivido el desarrollo del teletrabajo en la Argentina, muchos de los presentes, por lo que veo, han sido parte de esa este, colorida troupe. em, Sabemos perfectamente que esto iba evolucionando en el tiempo, que tuvo en el Propetu un lugar de prácticas allá por el 2010, 2012, las empresas se iban acomodando a las distintas variables, había pruebas pilotos, había diseños internos en las organizaciones, y hubo una intención, si se quiere, de no dar a luz a ninguna norma en un momento donde hasta hubo acuerdos colectivos que plasmaron en convenios, la ley no, digamos, acuerdos colectivos que le dieron forma propia al teletrabajo en dichas actividades o empresas. Uh-huh. Para mí la ley de teletrabajo ha sido y es un parche, básicamente, que se sacó a ciegas y a tientas y para cumplir con dejar más o menos equilibrado algunos aspectos en una norma, ¿no? Que tienen más que ver con intereses que con soluciones prácticas. Así que como todo lo que es gestión, me parece que va a seguir evolucionando y se va a seguir adaptando y creo que nos vamos a tener que eh, digamos, poner, digamos, atentos o estar atentos a que la ley no defina la práctica. A lo que voy es, tenemos una visión muy hiperjuridicista, digamos, vemos la realidad a través de la norma y con eso deformamos. Entonces, me parece que lo que vamos a tener que seguir bregando e intentando es que la mejor práctica o la mejor gestión de alguna manera informe estas modificaciones que vos decís ver en un futuro mediato o inmediato, y que serían realmente virtuosas a la luz de una ley bastante pobre, por Sí, cierto, ¿no? sí. Sí, es cierto. Bueno, estoy de acuerdo con vos en ese sentido. El teletrabajo es el tema, es un tema de los temas claros en los que la gestión va por encima de la ley. Lo que pasa es que claramente, obviamente que esto puede ser patrimonio de empresas grandes o de empresas medianas muy prolijas que tengan tal capacidad de gestión que establezcan con claridad una política de teletrabajo o un esquema de teletrabajo que supere las expectativas de la ley,
o la protección que la ley pretende dar de manera ineficaz. Cuando hablamos de política, un poco les traía a colación esta idea, digamos, de establecer un esquema de presentación al trabajador, de una invitación formal para incorporarse a una política de trabajo. Hay trabajadores que van a ser elegibles y otros no, evidentemente. Esta elegibilidad no definirá en ningún caso un escenario de discriminación, porque en eso creo que el empleador conserva en su facultad de dirección y organización la potestad absoluta de definir qué trabajadores pueden o qué segmento de trabajadores podría llegar a incorporarse en un esquema de teletrabajo y cuáles no. Va a haber elementos de periodicidad, discontinuación de beneficios, aquellos que el empleador otorgaba en el marco de una actividad presencial pueden discontinuarse en la actividad de teletrabajo. La correcta gestión va a tratar de reemplazar beneficios. Hay una definición de jornada de teletrabajo en función de lo que la propia ley pide. Después, hay un tema de reversibilidad que es importante, y yo lo veo desde el punto de vista no solamente del trabajador, que tiene una definición legal de reversibilidad establecida por ley. El tema es del lado del empleador. El empleador no puede dejar de conservar una potestad para pensar en la reversibilidad. Por más que la ley no le hubiese conferido esa posibilidad o esa facultad, yo creo que esto no desaparece en el marco de los principios generales de la Ley de Contrato de Trabajo, porque cuando un empleador puede proponer un esquema de teletrabajo, también podría dejarlo sin efecto, si así específicamente lo establece como condición esencial al tiempo de la presentación de la propuesta. Entonces uno podría, aunque no tuviese un resguardo o un específico tratamiento legal, esto es parte de un conglobamiento de instituciones, esto es parte de la aplicación de otros principios generales contenidos en la Ley de Contrato de Trabajo que pueden efectivamente viabilizar la reversibilidad inversa a la que establece la ley. Derechos, bueno, hablábamos del equipamiento y herramientas de trabajo, uso de la información, infraestructura, mayores gastos y cuánto se va a pagar. Acá no nos olvidemos que si establecemos que la ley está vigente desde hace unos cuantos meses y los empleadores todavía no pagaron nada, también puede haber una suma de dinero compensatoria de esos mayores gastos que algunos empleadores ya están dando, planteando un esquema de retroactividad para cubrir aquellos mayores gastos que los trabajadores hubiesen estado pagando. Así que bueno, básicamente esto es un esquema que quería presentarles de un modelo de teletrabajo con el cual personalmente he estado trabajando, esperando para que luego, bueno, se pueda tomar como modelo. A ver, con el permiso de Marcela Angeli, de WTW, Marcela el otro día expuso este cuadro que fue muy interesante respecto de las personas, de las empresas que todavía no tienen política de teletrabajo. Me sorprendió mucho el número de que solo un 23% de las empresas tienen la política escrita formal, con talla de cantidad de días, etcétera, etcétera. Acá un poco es lo que hablaba de mi preocupación puntual respecto de hagan algo, ¿viste? Hay que hacer algo rápido como para empezar a trabajar un poco más y que este porcentaje rápidamente deje de ser tan bajo, ¿no? Bueno, teletrabajo a un lado para no aburrir demasiado y tratar de terminar de hacer rápido. Guarderías es el otro tema que nos convocaba en esta presentación, o por lo menos que había yo agendado como parte. José, si vos querés meterte, por supuesto, ya aburrí tanto con lo que habla de teletrabajo, pero guarderías, básicamente, tengamos presente que tenemos todavía unos meses hasta marzo de 2023 para cumplir con la obligación legal de tener guarderías. ¿Qué tipo de guardería? O sea, ¿cuál es la obligación legal? La obligación legal es instalar los espacios de cuidado. Estas salas de cuidado no son salas de lactancia, son salas de cuidado. Acá puede haber una adquisición de lo que establece la ley respecto de el primer inciso del 197, lo que establece el segundo inciso y la reglamentación. Si la reglamentación va por encima de lo que dice la ley, específicamente lo que regula, lo cierto del caso es que debate aparte a partir de marzo, básicamente 23 o 1 de abril, para combinarlo con el teletrabajo, hay que tener una instalación en los establecimientos para el cuidado de hijos o de personas de 45 días a 3 años de edad en empresas que tengan 100 trabajadores o más en su establecimiento. Esto es su establecimiento
o de trabajadores no solamente implica nómina de personal de la propia compañía, sino también toda aquella persona que trabaje en el establecimiento, cualquiera sea la mecánica o la modalidad de trabajo que tenga. Con esto quiero incorporar los contratos por tiempo determinado, los contratos de trabajo eventual, los contratos con empresas tercerizadas, en tanto y en cuanto estén en el establecimiento del empleador, y instalación de espacios de cuidado que puede ser compartido con otras empresas que estén en un mismo polo industrial, en la medida en que no haya una distancia superior a los 2 kilómetros del establecimiento. O bien tengo esta sala maternal o sala de cuidado habilitada o instalada en el establecimiento, la manejo yo como compañía o la concesiono. La guardería va a estar obviamente habilitada por la autoridad de aplicación. Todavía no hay, según reglamentación, qué recaudos debe tener la sala de cuidado, pero puedo también eventualmente, inicialmente en función de la negociación colectiva, reemplazar la obligación de instalar en el establecimiento las salas maternales por un reembolso que tendrá naturaleza no remuneratoria. Reembolso que está previsto para que pueda ser utilizado como esquema no remuneratorio en un importe no inferior al 40% de la remuneración de la cuarta categoría del personal de casas particulares, y eventualmente sea por reemplazo por el reembolso con guarderías habilitadas, o bien a través de personas de cuidado que se queden en el domicilio del trabajador o trabajadora empleada en relación de dependencia o que trabaja en el establecimiento. Son dos los mecanismos, y en esto hablábamos la vez pasada con José, que efectivamente, bueno, coincidíamos en que las empresas van a adoptar uno u otro en función de, bueno, tal vez los pedidos o planteos que haga el personal o que podamos definir con el sindicato. La verdad es que muchos convenios colectivos de trabajo tienen establecido específicamente el esquema de guarderías o el reemplazo por un reembolso, y entonces la ley lo que viene a hacer es un poco a apoyar este ordenamiento convencional. El problema lo van a tener las empresas que no tienen un convenio colectivo de trabajo con establecimiento de guardería, van a tener aquellas empresas que tuviesen trabajadores en negro, bueno, que no van a tener beneficio. Y básicamente la cuestión pasa por la definición convencional o no de ese beneficio. ¿Qué pasa con los no convencionados? Porque si todo esto es parte de una negociación colectiva, ¿cómo hago con el personal excluido de convenio? ¿Cómo resuelvo el tema del reemplazo sin negociación colectiva de una sala maternal por un reembolso de guardería? A mí me parece que el esquema de no retribución o de naturaleza no remunerativa del beneficio de sala maternal se aplica también al personal no convencionado. No creo que a nadie se le ocurra cambiar la naturaleza jurídica de este reembolso en función de que el reemplazo no esté específicamente previsto en un convenio colectivo de trabajo. A ver, estamos en presencia del mismo concepto. Lo veo a Carlos mover la cabeza, pero me parece que si no, no tendríamos salida. El tema es que el beneficio es para todo el mundo, sea convencionado o no convencionado, y en función de eso estamos en la misma situación, aunque no tenga un convenio colectivo de trabajo que específicamente establezca el carácter no remunerativo del beneficio. No nos olvidemos que el signo 3 bis también habla de la naturaleza no remuneratoria del beneficio o el reembolso de gasto de guardería, con lo que me parece que tenemos bastante cerradito el tema de una eventual contingencia. ¿Qué consultas han aparecido últimamente o que he visto más en los foros y mismo mis clientes? ¿Qué Federico, pasa con...? y tenemos una pregunta también de los participantes, de Leonardo. ¿Querés que Contame, te diga? me la vi. Dale. Dice, ¿qué pasa si tengo una empresa con 300 empleados, por ejemplo, pero con diferentes domicilios, locaciones, digamos, sectores y localidades en los cuales no llegan a superar las 100 personas en cada uno de estos lugares, cada una de estas locaciones? En ese caso, la obligación no será oponible para el empleador porque esto es por establecimiento.
No se Muy trata de bien. una cuestión Por de nómina establecimiento. de empresa, sino establecimiento. Se trata de la protección de la gente que trabaja en cada establecimiento puntual. Así que Perfecto. la base de cálculo es el establecimiento, unidad técnica de ejecución. Ahí agradece Leonardo Establecimiento. la respuesta. No, de nada, Leo. Bueno, otras consultas, más allá de la de Leonardo, es qué pasa, hasta cuándo dura, porque habla de, cuando se cumpla 3 años, obviamente que tiene 3 años, hasta los 4 años tendrá el derecho de gozar el beneficio. ¿Qué pasa cuando se trata de matrimonio o parejas con empleador distinto? Ujú. Y esto lo vivimos afortunadamente con el tema durante la pandemia, con los licenciados, ¿te acordás que estábamos diciendo, Sí. no, ¿por qué tengo que ocuparme yo de esta persona y no el otro empleador, viste? Del marido que se queda en su casa o de la mujer que se queda en su casa, ¿por qué tengo que ser yo quien paga? Me parece acá que la cuestión podría estar zanjada, o sea, si la solución no es quién dice primero, quién levanta la mano primero, la solución puede estar zanjada en el sentido de que el título en el cual se regula las áreas maternales es dentro del trabajo de mujeres. Entonces, creo que de alguna manera hay una prioridad de atender la necesidad de la mujer más que del hombre. Y en ese sentido, tengo que pensar más que todo en la mujer, entonces la prioridad la tendría básicamente quien debería pagar es el empleador que tiene a la mujer dentro de su establecimiento y no al hombre. A ver, es un poco rebuscado, pero no deja de estar dentro de lo que es el contexto legal del 169 y el título puntual en el cual se inserta la norma. Trabajadores dentro y fuera del convenio, ya hablamos un poco del mismo derecho que gozaría uno y otro. ¿Y qué pasa con el teletrabajo? También tendrán los teletrabajadores la posibilidad de tener el beneficio, se incorporan anexados, dice la ley, al establecimiento al cual corresponden. Y esta es una pregunta que el otro día charlábamos con José, ¿qué pasa cuando en una casa están varios hijos? Entonces, esto es por hijo, o en total, si tengo 2 o 3 hijos, hay una sola persona que está haciéndose cargo del cuidado de los menores, entonces me parece que es un solo sueldo y no 3 sueldos, salvo que en la necesidad de cuidado sea a la mañana y a la tarde, dependiendo de la jornada que tiene el trabajador. A ver, son las primeras consultas que han surgido una vez que la gente empezó a darse cuenta que marzo 2023 está cada vez más cerca. Van a Así aparecer es. otras porque la ley es bastante confusa, porque hay mucho por regular o hay mucho por analizar. Entonces, si la ley, si la negociación colectiva no se apresura y no resuelve las cosas rápidamente, ese tipo de consultas van a seguir apareciendo. Hasta acá no quiero dedicar más Sí, tiempo tenemos otra y pregunta, quitarle pero tiempo a vamos a José. José y en todo caso después, Dale, si vamos a José no la José. trabaja, Sí. la pasamos. Dale. Dale. Muchas gracias, Gracias, Fede. Federico. Che, y Héctor, no le habíamos dado las gracias. Mil disculpas, Héctor, y muchas gracias. José, ¿está Sí, por ahí o se nos perdió? Estoy acá, estoy acá. Ah, ¿Escuchan hola, bien? Fede. Sí. José. Bueno, entonces, primero me sumo al agradecimiento a Adra por la invitación, al gusto de compartir el panel con Héctor y con Federico, con quienes he trabajado y sigo trabajando mucho, por suerte. ¿Cómo se llama? Es un gusto compartir el espacio profesional con gente como ellos dos, porque uno, aparte de ser muy buenos profesionales, son muy buenas personas, son buenos tipos, y eso es algo muy importante. Eso tiene un valor para mí adicional a todo, bueno, superior al resto. Bueno, cuando el otro día nos estábamos repartiendo los temas a tratar, le dije, bueno, déjenme a mí el más simpático de todos. Es, como para que, digamos, como para que la gente, si tiene que concentrar su animosidad en alguien, lo haga solamente en mí. Ustedes quédense con algo que pueda llegar a darle valor agregado. Yo creo que lo que les voy a hacer es sacarle el valor agregado que ustedes les pueden dar a la gestión cotidiana con estas novedades que les voy a dar, que muchas supongo que ya son conocidas, pero que vamos a tratar de explicar un poquito más llanamente. El 7 de septiembre de este año se juntaron los jueces de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo para resolver algo en lo cual venían teniendo conflictos en su tratamiento desde hacía bastante tiempo atrás, que era qué hacían con la actualización de los juicios laborales.
o sea, con los intereses aplicables a los juicios laborales en trámite. Gustavo, que está muy preocupado por el tema de no me acuerdo si era Gustavo o alguien que hizo mención a la poca estabilidad de las normas en la República Argentina. Te cuento, Gustavo, que sigue vigente la prohibición desde el 1 de abril de 1991 de indexar créditos. Puede parecer una... ¿Eh? Barato, sí. Claro, Hasta puede el parecer... gobierno de Alfonsín estuvo prohibido para los caballeros no usar sombrero en la ciudad de Buenos Aires. Era obligatorio el uso de sombrero, sí. Muy bien, muy bien. Todavía. Ahí fue derogada por Pero te quiero decir Afetudo, que la sí. prohibición esa se De nota a la Afetudo. legua porque contiene la inflación y permite que todos tengamos una moneda estable y que Sí. mantiene su poder adquisitivo desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Bueno, pero fuera de eso, entonces, a partir de la prohibición de indexar, la Cámara le fue dando distintas soluciones al tema de los créditos laborales y después de conflictos internos y de fallos un poco cruzados de salas que estaban cuestionando la constitucionalidad de la prohibición de indexar y decían que las tasas de interés que se estaban aplicando a los créditos laborales eran insuficientes, los jueces llegaron al dictado de un acta, que es la famosa acta 2764, que les voy a pasar a tratar de explicar lo más sencillamente posible, no sin antes aclarar lo siguiente, porque muchos de los que están acá trabajan en el área de recursos humanos y entiendo que respecto a los juicios que se generan en sus compañías, quizás no manejan el stock de juicios, quizás lo tienen derivado del área de legales o a un estudio jurídico externo y ellos lo que reciben son básicamente informaciones sobre cuál es la evolución de esos juicios y cómo se van actualizando, si la reciben, porque muchas veces esto está derivado directamente del área de legales. Pero yo creo que esto es importante tenerlo en claro, porque no solamente va a asignar lo que está en cartera, sino también lo que pueden llegar a ser los juicios futuros. O sea, en cierta medida marca la gestión, ¿no? Esa Ajá. gestión en donde uno se para y dice, no importa, total es un juicio más, en algún momento lo arreglo. Piensen que hoy están generando algo que para quien tiene el juicio en contra significa un crédito o un potencial crédito de mucho valor, por esto que les voy a comentar. Y el segundo tema que les quería aclarar antes de entrar en el tratamiento del acta es, esto es aplicable en el marco, como dijo Héctor, de los juicios de capital federal, o sea, que tramitan ante la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Quiénes son los que eligen en virtud de la territorialidad ante quién litigan? Son los trabajadores, o sea, o los trabajadores o los titulares del crédito. Y pueden elegir esta justicia si el domicilio del demandado está en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, o sea, en el ámbito de capital federal, o el lugar de ejecución del contrato está en ese mismo ámbito, o el lugar de celebración del contrato también, o en alguno de estos tres supuestos, se dio en el ámbito de la capital federal. Esto lo digo para que sepan, digamos, cuáles pueden ser los alcances de esto que les estoy mencionando, ya sea por los juicios que ustedes tienen en trámite o los juicios futuros que puedan llegar a recibir. Voy a compartir un segundo una presentación. Mis compañeros, un segundo. A ver, acá estamos y acá estamos. Muy bien, esperen que vamos a retroceder un poquito. A ver, ¿qué veníamos, cómo venía la aplicación de intereses en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo? En el año 2014, el 21 de mayo, se establece a través de un acta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que se va a aplicar esta tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino del Banco de la Nación Argentino por un plazo de 49 a 60 meses. Esa tasa desaparece como regulatoria y deja de fijarse. Entonces, en el año 2016, el 23 de marzo, se dicta una nueva acta donde se fija un interés del 36% anual, lineal. Este es el interés que se aplica hasta el 1 de diciembre del 2017, donde a través de una nueva acta ya empieza a acelerarse el proceso inflacionario. Se establece que lo que se va a aplicar es la tasa efectiva anual, tasa activa efectuada anual vencida para la cartera general diversa del Banco de la Nación. Y así llegamos a septiembre de este año, en donde se genera el siguiente debate. En general, lo que dicen los jueces de la Cámara es, señores, lo que estamos teniendo es un desfasaje entre lo que es el valor del crédito que el trabajador debió haber tenido reconocido en el momento que se produjo el mismo, que se vengó el mismo, supongamos un despido sin causa,
un accidente de trabajo o una diferencia salarial, o sea, cualquier crédito a favor del trabajador que el empleador oportunamente no le reconoció y lo obligó a litigar, o sea, lo único que estamos haciendo es reconociéndole un interés compensatorio, ¿no? Que es el interés que devengó esa deuda desde el momento en que se generó hasta el momento que se le está pagando. Pero el valor que esa deuda tenía en su momento se vio absolutamente deteriorado. Entonces, hacen cálculos, hacen cuentas, se refieren a la diferencia entre el valor de la tasa que venían aplicando, que es esta la tasa efectiva anual vencida del Banco Nación, con lo que puede llegar a ser el RIPTE, que son las remuneraciones imponibles de trabajadores, que es un índice mensual que produce el Ministerio de Trabajo, o con lo que pudo haber llegado a ser el SER, o lo que pudieron llegar a ser la evolución del UVA, digamos, de los UVA, y dicen, está absolutamente descompensado, tenemos que encontrar la fórmula para poder mejorar la actualización de los créditos. Hay discusiones internas, algunos proponen que la tasa se establezca que se va a aplicar la misma tasa, pero multiplicada por 2 veces o multiplicada por 1,5 veces. Los que van en contra de esa posición dicen no, porque la tasa está muy sujeta a las políticas económicas del gobierno de turno y son muy variables, entonces no van a mantener un criterio, digamos, de homogéneo que permita la intangibilidad del crédito del trabajador. Y en una resolución por mayoría, o sea, no por unanimidad, dicen, bueno, ok, mantengamos las tasas que teníamos establecidas de acuerdo al periodo de aplicación desde el año 2014 para acá, que acabamos de ver, pero vamos a capitalizar esos intereses, que son producto del resultado de la aplicación de esas tasas, desde la fecha de origen del crédito y hasta la fecha de notificación del traslado de la demanda. ¿Ok? O sea, la fecha de la notificación del traslado de la demanda es el momento en el cual uno recibe esa notificación. Y después, a partir de ese momento, vamos a volver a capitalizar en forma anual. Les sintetizo una discusión en donde se habló de distintos periodos, en donde se dijo no, la capitalización se debería producir una sola vez, etcétera, etcétera. Básicamente este fue el criterio mayoritario, que no es el criterio unánime, ¿no? Pero es el criterio mayoritario de las 10 salas de la Cámara. ¿En qué se fundan ellos? En que el nuevo Código Civil y Comercial, yo sigo diciendo nuevo porque los abogados estamos acostumbrados a decir que es nuevo algo que no tiene menos de 20 años de antigüedad. O sea, todos, cuando a mí me dicen esto ocurrió en el año 2002, digo, hace poco, digamos. Bueno, el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en enero del 2016, permite el anatocismo en condiciones excepcionales, una de las cuales, que es de la cual se agarran los jueces, es aquellos casos en los cuales la obligación se demande judicialmente, en cuyo caso lo que prevén es que la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda, ¿no? Después hay, como se llama, dice en el inciso A que una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses, que es lo que se agarran después para fijar la periodicidad anual para seguir capitalizando, pero el centro de lo cual se agarran los jueces para decir que el anatocismo o la capitalización de intereses no está prohibida y que ellos pueden adoptarla, es decir, es esta cláusula que surge del Código Civil y Comercial de la Nación, del artículo 270, inciso B. Los argumentos los mencionaba recién, acá es un acta relativamente larga, pero digamos lo que tomé dos. Uno de Pompa, que dice que los créditos laborales se diluyeron por efecto de la inflación, y cuando las tasas de interés que venimos aplicando, que supone que tienen que tener un doble carácter, que es resarcitorio y moratorio, ¿no? O sea, resarcir por el crédito perdido ¿cómo se llama? Y cargar los intereses por mora porque el empleador no lo pagó en tiempo y forma, no han resultado suficientes para resguardar la integridad del crédito. Y la doctora García Bior dice, bueno, los comparás con índices como el RIPTE, el UVA, el SER, el de alquileres o incluso el IPC y hay una diferencia enorme. Y como no podía faltar en ninguna comparación, dice, bueno, no es el caso, pero si vamos a lo que ha aumentado el dólar, digamos, en los últimos 7 años, claramente cualquier crédito laboral ha quedado muy por debajo de eso. En un país que no está dolarizado, pero bueno, yo que sé, se escapa de vez en cuando. ¿Qué está pasando con las salas hoy?
Esto es muy nuevo, ¿eh? O sea, lo que yo les quiero decir es, esto empezó a aplicarse, se aplica para todos los juicios que aún no tengan sentencia firme, y empezó a aplicarse primigeniamente en el mes de septiembre. O sea, sí, ahora sí, hace poquito, hace 2 meses atrás, digamos. Y digamos que son criterios que en principio parece que hay salas donde no va a haber modificaciones, en algunas otras podría llegar a haberlo, no tanto por la falta de adhesión al acta, pero sí por algunas cuestiones puntuales que también vamos a ver, que están empezando a revisarse en aquellos juicios antes de aplicarla. La sala 1 ya la ha aplicado, la sala 2 la ha aplicado, pero por mayoría, por el voto de Suderi y de Pesino, solamente en el caso este que ha resuelto en septiembre, ha dado lugar a la capitalización hasta el momento de la notificación de la demanda. La sala 3 la aplica, ya tiene un antecedente. La sala 4 no tiene ninguna sentencia dictada, pero por el voto de los dos jueces que la integran por el momento, en el momento de la celebración del acta, la estaría aplicando. Lo mismo la sala 5, que sí tiene antecedentes judiciales. La sala 6 igual, la 7 igual, la 8 con el mismo criterio de la sala 2, la aplicaría solamente con capitalización hasta el momento de la notificación de la demanda. La sala 9, también los jueces han votado en el acta, si bien yo no tengo todavía ningún antecedente, pero por aplicarla, uno de los votos es el de Pompa, que lo mencioné antes. Y la sala 10 la aplica sin perjuicio de que hay un fallo que, digamos, ha hecho público, que es este Dorado con Galeno, donde la ha rechazado, pero el rechazo tuvo que ver con el hecho de que la parte actora, o sea, el abogado del trabajador, no había planteado en la inconstitucionalidad el artículo que prohíbe la indexación, digamos. Entonces, lo que planteó el fallo es, en la medida que, y de los intereses que se venían aplicando, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que no se ha cuestionado lo que se venía haciendo, no puede ahora pretender que se haga una cosa distinta. Más o menos es así, para hacerlo sencillo. Por supuesto, todavía no tenemos antecedentes de la Corte. O sea, estos fallos son fallos de Cámara, hay recursos extraordinarios presentados, hay recursos extraordinarios rechazados y quejas, o sea que es la segunda instancia para tratar de llegar a la Corte, para tratar de lograr que la Corte se aboque al tratamiento de esto. Pero es interesante 2 casos en fallos que no fueron casos laborales, pero donde sí la Corte se expidió sobre el tema de la capitalización de intereses, o sea, lo del anatocismo. En un caso con carácter más genérico, en el otro más específico. En García Vázquez, lo que dijo la Corte es, che, ok, los jueces y las índices que decían aplicar y los intereses que consideren, pero no pueden generar resultados irrazonables que prescindan de la realidad económica que se tuvo en mira determinar. O sea, si yo lo que estoy queriendo es proteger el crédito de trabajador, está bárbaro, pero lo que no puedo es generar un enriquecimiento ilícito. O sea, hacer que esa deuda de valor más los intereses termine dando un valor que ahora vamos a ver algunos ejemplos comparativos, no tiene ninguna racionalidad con respecto a lo que se reclamó o lo que fue el crédito originario. La Corte dijo, tiene que haber congruencia, ¿ok? Entre el monto reclamado y la cuantía de la condena establecida en la sentencia definitiva. O sea, no puede, tiene que procurarse algún sistema o la aplicación de un mecanismo de ajuste que mantenga esa congruencia. A ver, dice, el mecanismo para mantener actualizado el capital solo constituye un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad. Cuando el resultado se vuelve objetivamente injusto, tiene que dejarse de lado las fórmulas matemáticas abstractas, digamos, porque es el tipo, no te puedes casar con las fórmulas matemáticas, dice la Corte, no te puedes casar con fórmulas matemáticas en la medida que generen una desproporción manifiesta en lo que se pretende reconocer. Y lo que dicen es, habría que ver, de comparar lo que se tuvo, o sea, esto es lo que decíamos antes, el crédito y un crédito indexado, digamos, en aquel momento, más intereses moratorios, para verificar que no se produzca una distorsión de lo que es una razonable expectativa de conservación patrimonial del crédito que se está reclamando. Y en otro fallo, Fabiani dice que la capitalización de intereses solo procede por vía de excepción, con interpretación restrictiva y bajo el necesario concurso de la habilitación legal previa. ¿Hola? Si el sistema de capitalización es ¿Escuchás? decidido por Sí, el escuchá, juez. espera que hay
Sí, pero hay algo que está, a ver, A ver. Ahí Ahora está. parece que está silenciado ya. ¿Ya está? Ahí silencio, ahí silencio. Bueno, Dale, dale. si el sistema de capitalización supera significativamente el monto que resultaría de aplicar el índice de aumento de precios, por ejemplo, sobre el crédito que se quiere, cuya intangibilidad se quiere mantener, habría una irrazonable aplicación del mecanismo de actualización. Y también cuestionan lo que podría llegar a ser una sentencia que lleve este tema de la aplicación de intereses exorbitantes como sea, a la etapa de ejecución, o sea, dejando de lado los parámetros que se pudieron haber llegado a fijar en la sentencia definitiva. Cosa que es interesante porque en algún caso ya se ha producido en la Cámara, en la justicia laboral en Mira. primera instancia. Ahora, en estos tiempos. O sea, que llega una sentencia con una aplicación de acta sin aplicación de la 2764 y cuando van a hacer la liquidación la aplican. Ujú. Yo les quiero mostrar esto. El primer informe de juicios que le mandamos desde el estudio a un cliente que tenía actualizado el 30 de septiembre, con la aplicación del acta motivó que los 3 destinatarios del informe de juicios me llamaran con una diferencia de 5 minutos uno del otro para que le diera las explicaciones del caso. Cosa que le estoy contando y no exagero nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le estaba informando, esto es un ejemplo, sobre un monto de 200.000 pesos, pero para que vean las proporciones. O sea, lo que yo le venía informando que le iba a salir en un crédito del año 2016, 897.000 pesos, ahora pasaba a informarle que le iba a salir 3.200.000 pesos. O sea, Mira. lo estaba cuadruplicando. Las distancias se achican a medida, por supuesto, que me voy acercando en el tiempo, pero tenemos todos un problema, que es la demora pasmosa que existe en la resolución de juicios en todos los ámbitos, y también en el ámbito de la Justicia Nacional de Trabajo, salvo honrosas excepciones. Con lo cual, revisando, porque esto motivó una estampida de clientes tratando de saber dónde estaban parados, tenés un lindo stock de juicios, principalmente de accidentes y enfermedades anteriores a un poco este cierre que se pudo obtener en los últimos años de la Ley de Riesgo del Trabajo, demorados, algunos iniciados en el año 2013, 2014, 2015, por problemas vinculados con la prueba médica o con la prueba técnica o lo que fuera, que siguen su curso. Y una cosa que es importante que sepan, en el procedimiento laboral que Porque regula la trajo, Justicia Nacional del Trabajo, no existe la trajo caducidad de mar, instancia. trajo, pero para la tarde, si querés agarrate un pedacito. Bueno, Sí. Vení, ahí estamos. Ahí está. Listo, gracias. Otra vez. No Gracias. pasa nada, no pasa nada, ya redondeo. Entonces, en la Justicia Nacional del Trabajo, en el procedimiento que regula de la 18345, no existe la caducidad de instancia. Con lo cual los Ujú. juicios no se terminan si no se terminan, valga la redundancia, ¿no? O Muy sea, bien. si no hay un dictado de sentencia firme. Y aparte se plantean otros temas que son, que son importantes tener en cuenta y que también van a teñir de conflictividad lo que, esta situación, esta aplicación del acta. El primero es, en el caso de acciones deducidas previas a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, de la entrada en vigencia, que como les dije es enero de 2016, la capitalización no sería aplicable por ausencia de norma legal. O sea, la capitalización y la posibilidad del anatocismo nace a partir del artículo que acabamos de leer del Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, ese es un planteo que uno debería tener presente para quienes están litigando en representación de ustedes, como para cuestionar la aplicación del acta. Después otra cosa, tiene que ser una cosa que me planteaban el otro día con respecto a un caso. Me dice, mira, para aplicarla en una sala, no importa cuál, lo que van a observar los jueces es que haya habido un cuestionamiento, un poco lo que digamos antes de parte del fallo de la Corte, ¿no? Perdón, del fallo de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo. Tiene que haber habido un cuestionamiento a los intereses aplicables.
Porque si no hubo un cuestionamiento de los intereses aplicables y los intereses que se aplicaron lo fueron sin la aplicación del acta, no podrían hacer ahora o pedir una revisión de eso. Esto pasa mucho con las sentencias, con los juicios que están en cámara en este momento. Cuando fueron apelados, quizás la parte actora cuando apeló, no apeló los intereses aplicables. Entonces, no debería por qué los jueces aplicar un interés distinto si no hubo cuestionamiento a los que se fijaron en primera instancia. Hay algún antecedente de la Corte que, haciendo lugar a la capitalización no laboral, dijo, señores, solo hasta la notificación de la demanda. Con lo cual, hay alguna posibilidad de que la Corte revise esto. O sea, hay antecedentes. Los que vimos antes, que no eran laborales, y este también, que limitó la posibilidad de capitalización a el criterio que vimos recién que tiene la sala 2 y la 8, que es una sola hasta la notificación de la demanda y después aplicación de los intereses lisos y llanos, digamos, sin capitalizar. Un problema que nos vamos a enfrentar es el tema de la inapelibilidad en razón del monto. La mayoría, casi unánime, de las cámaras, en este momento el monto por debajo del cual no se puede apelar creo que ronda los 300.000 pesos, porque son 390.000 pesos, creo que son 30 IUs. 30 bonos, perdón, de derecho fijo, está alrededor de los 400.000 pesos. Entonces, si vos tenés una sentencia que a valores históricos, que hoy parece poco, pero si estamos hablando por ahí de un crédito del año 2015 o 2014, no es tan poco, está por debajo de los 400.000 pesos, los jueces te dicen, no te lo dicen los jueces, lo dice el artículo 106 de la ley procesal, te dice no puedes apelarla. Entonces vos te quedás con una sentencia inapelada, que quizás te condenó a pagar intereses por el acta de esa fecha que te llevan a que ese monto, les doy un caso concreto, yo tengo un juicio de un cliente del año 2015 de 192.000 pesos, que por aplicación del acta llevaba el monto ahora a 7.200.000. ¿Ok? Con lo cual, este va a ser otro problema. Bueno, y la cuestión es que esto se plantee como para tratar de que ya sea la Cámara, y si la Cámara no lo acepta, la Corte terminen haciendo lugar a la revisión del caso, aunque el monto originario sea menor al que se permite apelar. Y por último, también el Código Civil y Comercial de la Nación permite la capitalización de intereses, pero también tiene una norma que dice, che, ojo, porque, ¿cómo se llama? Los jueces tienen la facultad de reducir los intereses cuando la tasa que se fijó o el resultado de la capitalización exceda en forma desproporcionada lo que sería el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Con lo cual, hay argumentos como para tratar de plantear, ya sea en las instancias inferiores y desde ya en la Corte, en casos donde surge una manifiesta desproporción, la inconstitucionalidad de esta acta. Bueno, ok. ¿Sabes qué estaba pensando, José? Sí, dime. En el tema de cuando una empresa quiere vender, ¿no? Y se acerca a otra, ¿no? Para poder o querer comprarla, se hace el proceso este de due diligence, ¿no? Se abren los libros y una de las cuestiones que se calculan y se estiman en el proceso es el monto, ¿no? De las potenciales demandas, ¿no? De la litigiosidad contingente, ¿no? Que puede llegar a haber de los trabajadores, ¿no? Es como que multiplica tremendamente el costo de esta, ¿no? Exactamente. No, acá tenés dos, por eso yo decía al principio de la charla, tenés dos problemas. El stock, que en muchos casos el stock producto del deterioro del poder adquisitivo y que de las tasas, si querés, o sea, eran importantes, pero estaban, especialmente en los últimos tiempos con la aceleración de la inflación, por ahí la contemplaban hasta cierto punto, pero no contemplaban lo que podía llegar a ser el mantener el valor del crédito que en su momento se contrajo. Pero yo digo, el stock es un tema, especialmente en los juicios más antiguos, que los hay, y muchos, digamos, ¿viste? Y lo segundo para el futuro es el tema del manejo de este tipo de cosas, porque yo lo que digo es siempre, o sea, la tentación de decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué hago? ¿Hago prevención o ejecuto, digamos, o soy preventivo o soy proactivo? Y si soy proactivo, ¿con qué me voy a encontrar? Y vos hasta hace poco le decías a un cliente, bueno, ojo porque te podés encontrar con reclamos de cosas que por ahí no contemplaste en su momento, que es diferencias en la forma de cálculo de las indemnizaciones, bueno, el reclamo de los beneficios como parte del salario de las personas,
O sea, Ujú. no sé, situaciones registrales que podrían ser grises que te digan que hubo irregularidad registrada. O sea, hay un montón de cosas que eran, pero de detalle, que vos por ahí lo planteabas simplemente como para darle un panorama. Ahora se suma esto, digamos, el hecho de agarrar y decir, bueno, ¿sabes? Si vas a generar un juicio, eh, no sabés qué te va a pasar con el juicio. Digo, Claro. no solamente no sabés qué te va a pasar, sino que tampoco tenés muy en claro cuánto te va a costar, ¿me entendés? Y bueno, El tema José, perdón que te sí, interrumpa, pero digamos, hablaste de la valoración del stock, Gustavo habló de la valoración de la compañía en un due diligence, pero hoy todos estos números con la redefinición, que si no vi mal lo que mostraste, es 3.5 veces sí. más o menos el valor que se podía prever. Van a tener que ser buqueados y los financieros no creo que estén muy contentos con esta nueva, ¿no? No, no, Digo, impacta el resultados de la compañía, claramente. claramente, claramente. Y impacta en el resultado de la compañía y la realidad que el devenir va a ser un devenir tortuoso, ¿viste? Salvo que llegue esto a la corte y que la corte lo termine definiendo. Lo que pasa es que también es difícil, hay que ver cómo lo determina definiendo la corte, ¿viste? Porque si vos ves los números concretos, el cálculo que te hacen comparativo entre lo que puede llegar a ser la aplicación del RIPTE más un interés, o sea, ¿viste? Normal de plaza, hay un desfasaje entre lo que se venía aplicando y esto. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar diciendo la Corte si es que se aboca al tema y termina definiendo que esta acta tiene algún plan, viste? O sea, genera resultados exorbitantes, hay que ver, no lo sé. Ujú. Pero evidentemente puede llegar esto, como los números mandan, puede, como planteas, modificar algunos paradigmas de gestión en algunas empresas, ¿no? Sí, En términos de claro. prevención y O por lo menos cuidado, es, ¿no? o por lo menos es algo más que tenés que tener en consideración, ¿viste? O para no Sí. dormirte, porque muchas veces también pasa este tipo de cosas. Decir, bueno, ya el problema dejó de ser mío, que entre comillas Mm. dejó de ser del área de recursos humanos porque en algún momento puede volver Claro. con el tema de por qué tomaste esa decisión y hiciste las cosas como las hiciste. Y cuando vuelva no va a volver o sea, va a volver con un uno seguido de una cantidad de ceros que hasta ahora no existía, digamos. Ujú. José, en ese cálculo que hiciste o recálculo que hiciste del informe de juicio, solamente tomaste capitalización a la fecha de la demanda, ¿no? No No, hiciste no, anual. no, no. Tengo la capitalización a la fecha de la demanda. Lo que pasa es que esos juicios no dieron, eran 200.000 pesos y no dieron tanto porque Claro. tomé fechas relativamente recientes, ¿viste? Mm. Eh, Sí, eh, porque eso es, digamos, estamos frente a otro escenario más de imprevisibilidad económica, Ujú. sí, tan difícil y complicado que es el tema, para los financieros, como decís vos, Mariano, y también para los abogados, porque tenemos que establecer provisiones de juicios y no sabemos para dónde rajar, efectivamente, ¿no? O sea, nos van a Y, decir cuánto es lo que cuesta, y lamentablemente volvemos a escenario A, C, lo cual no sí, queremos jamás hacer, lo seguimos haciendo ahora en las provisiones de juicios. igual yo Entonces, creo que se si la Corte, añade, como dice José, no sabe. Sí, perdón, Héctor. Federico, no, Héctor, yo creo dale. que finalmente digo, se añade un problema adicional, que yo creo que José lo dejó con mucha diplomacia planteado, pero que es un escándalo. Tenemos dos salas que no comparten ese criterio. Quiere decir que a mí me toca un juicio que me sale sorteado una sala 2 o sala 8 y el capital en un cálculo redondeado en 1 millón me va a salir un 57% más claro. o menos según la sala que me toque, digamos. Yo creo que urge que se aboque o la sala o la Cámara en plenario o que la Corte se expida. Porque es cierto, los antecedentes que señalás, José, son útiles de la Corte, pero prefiero una Corte cerrando el debate con una sola capitalización y no Sí, por dejar supuesto. los libres pensadores, que cada uno define hasta dónde Sí, se extiende el crédito, porque hay mucha presión de las asociaciones de abogados laboralistas, hay que decirlo también, ¿no? por supuesto. Porque atrás del capital vienen los honorarios, Ah, sí, ¿no? sí, por supuesto. Por Pero supuesto. bueno, O, tampoco o quiero no, atrás del enemistarme capital con los no, atrás y al colegas. lado, porque también el Sí. capital se Sí, convierte, se convierte parcialmente en honorarios, digamos, más o sí, menos parcialmente en honorarios. Con lo cual, sí, tal sí. cual, tenés razón, Sí, tenés sí, en razón, todos pero lados bueno. hay presión. No, hay presión y después tiene una ascendencia sobre el tema de la justicia nacional del trabajo altísima, ¿no? O sea, eso Ujú. lo sabemos. Y
bueno, y está este tema que bueno, la gallina, digamos, la vaca parece que tiene leche en forma indefinida, porque siempre se va y se ordeña en el mismo lugar, ¿viste? Son las empresas, o sea, nosotros estamos hablándole en este momento a empresas que no están en condiciones de desaparecer de un día para el otro, como muchas veces ocurre en la República Argentina, ¿viste? Son empresas Ujú. formales, Ujú. que tienen a sus empleados registrados y que tienen negocios estables, digamos. Y están las Entonces, empresas públicas también, ¿eh? Está el Estado demandado. Digo, exactamente. por esta desesperación por cerrar la brecha de déficit fiscal, bueno, habría que ser Sí, sí, consistente, ¿no? sí, También. Pero sí. bueno, Bueno, ¿tendremos tiempo, Bueno. che, para la pregunta de Diana, Mariano? ¿La Y viste? nos quedan un par de minutitos, si querés. Dice, ¿cuál es la obligación para un empleador que tiene establecimientos en lugares alejados de los centros urbanos y donde todos los o las empleadas y empleados trabajan en diagramas? ¿Mm? Mm. Eso es Estaba fundamental, preguntando por el tema guardería, de ¿no? guardería, ¿no? Sí, De cuidado guardería. infantil. Sí, 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 sí. De Pero, a ver, contingencia de se hecho, anotó, nadie dijo nada, porque no, no, que lo lo dejamos a logremos Federico Lo ayudar. dejamos a que- Federico, pero... claro, claro. Fede, expedite. Entonces, ¿quieres que me despida de manera expedita? Este, la realidad es que el establecimiento sea urbano o no urbano, rural o que fuese, no tiene Se distinción cumple con la cantidad de en gente. cuanto, claro, en cuanto a la jurisdicción o la zona en la que se encuentra el establecimiento. Establecimientos son todos, estén dentro de una zona urbana o rural. Y en función de eso, como decís, en la medida que tenga 100 trabajadores o más, tiene que cumplir con la obligación. Mm. Lo que claramente, evidentemente, por ahí en la zona rural o en la zona no urbana no hay la disponibilidad de guarderías Claro. que permita sustituir la instalación de una sala maternal a través de un reembolso. Entonces no queda la otra posibilidad que pensar seriamente en la posibilidad de instalar una guardería, lo cual no es sencillo para ninguna compañía. Imaginémonos que antes de instalar guarderías también hay otras obligaciones u otras preocupaciones, como son los comedores, por ejemplo, de planta. En la Sí. zona rural creo que lo más importante es un comedor de planta, pero evidentemente tampoco puede haber espacio, y eso también acá hacemos reclamos a los empleadores cuando se trata de una obligación que el Estado debería proveer. De vuelta cargamos sobre el empleador la obligación inicial y originaria que corresponde a un Estado de garantizar que las madres lactantes, básicamente, y más aún que los lugares de cuidado, acá la responsabilidad superior o mayor está para la madre lactante. Entonces, más que hablar de salas maternales, acá sigo a mi amigo Daniel Orlán, que tiene un trabajo muy lindo, reciente, publicado en la ley, sobre el tratamiento del decreto reglamentario 197. Los invito a leerlo porque realmente ha sido muy un desarrollo y un análisis muy profundo, no solamente de lo que es la ley, sino también las convenciones y a nivel de OIT, las organizaciones de la Organización Mundial de Salud, las provisiones legales a nivel internacional, y habla muy claramente de lo que es la obligación inicial o primogénita de la lactancia, ¿no? Tanto más importante que necesariamente las salas de cuidado. Mm. Pero bueno, no pedíamos al Estado que no puede garantizarnos cosas mínimas que también nos garantice ese tipo de derechos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Federico. José, espectacular como siempre. Héctor también. Mariano, ¿qué agregar? Poco, ¿eh? nada, un lujo Eh, que nos venimos dando hace largo tiempo. Habrán Y visto el cálculo que hicimos de tiempo. Hemos distribuido el trabajo como buenos especialistas de la impresionante. materia. Para mí son ingenieros ya. Mirá, Como el fíjate, logo de ahí, Mercedes-Benz, punto. ¿viste? 3 tercios perfectos, sí. ¿Viste? A mí. Exactamente idénticos y equivalentes. Así Bueno, que, bueno, no, para los que se sumaron a esta iniciativa de comunidades, dejar abierta la puerta para unirse al trabajo de la comisión o de la comunidad de asuntos laborales, agradecerles obviamente la participación y nada, creo que se ha demostrado cabalmente que es un espacio donde siempre está bien invertido el tiempo y nos podemos llevar algo de aprendizaje de nuestros expositores. Así que desde ya, muchas gracias y gracias Es la a ADRA por... finalidad de ADRA de contribuir al ejercicio de esta profesión que tanto queremos, a desarrollar y consolidar la función de recursos humanos en la Argentina.
Bueno, señores, a todos, oradores, speakers, participantes, Gracias a todos. muchas gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, ¿eh? Buena Gracias. semana. Tengan- Cuídense. vemos. Gracias. Buen Nos estamos mundial viendo. también, ¿eh? Abrazos. Eso, sí, Igualmente, ¿eh? Chao. hay que rezar a Santa Chao. Maradona. Chao. Chau, chau. Chao. Muchas gracias.